Bienvenidos al Arca de lo Nuevo y lo Antiguo. Hoy queremos hablaros de la resurrección, en concreto de las evidencias históricas que tenemos de este suceso. Y digo evidencias históricas porque ante todo queremos dejar claro que la resurrección es una afirmación de fe, solo comprensible mediante la revelación. No es un hecho histórico comprobable, pero sí que podemos estudiar las huellas visibles que este hecho dejó. Y de ellas son de las que queremos hablaros hoy. La resurrección en la Biblia también se expresa como sentarse a la derecha del Padre, poseer la vida inmortal, ser exaltado o ser glorificado. Se exprese como se exprese, me gustaría que quedase claro que fue un hecho insólito para los judíos de aquella época. Yo creo que aquí está una de las grandes claves. Es diferente a la reanudación de la vida de Lázaro o de la hija de Jairo, y tampoco es lo mismo a lo más parecido que podría ser en la tradición judía, que es pues el rapto corporal al cielo que le ocurrió a Elías o a Baruch. Para los judíos, la resurrección primero además está ligada al final de los tiempos, y no todos los judíos la reconocen, lo cual hace considerar que los discípulos inventasen algo como la resurrección es muy difícil de asumir dada la mentalidad de la época. Y del mismo modo, solo algo tan singular como la resurrección, que refutase el edicto del Sanedrín oficial, es capaz de dar origen a semejante predicación con unos discípulos dispuestos a morir por Jesucristo. Y digo que refutasen el edicto del Sanedrín porque me gustaría que tuvierais claro que Jesús no fue condenado por considerarse Mesías. Los judíos esperaban un Mesías que restituyese la independencia de Israel, y esto no era una ofensa contra Dios. De hecho, por ejemplo, en el siglo VI después de Cristo, Judas el Galileo fue considerado Mesías. Si bien fracasó, falso Mesías, pero fue considerado Mesías y no fue ningún problema. Jesús fue condenado por divinizarse, es decir, por idolatría, porque una de las máximas judías es que Dios es uno. Esta condena, de hecho, aparece en los 4 evangelios y también en el judaísmo oficial. Por eso digo que para que los discípulos entregasen su vida, tuvieron que encontrarse algo muy gordo, algo que les impactase, que pese a la condena oficial del Sanedrín, estuvieran dispuestos a proclamar a Jesús. Ellos interpretaron como juicio final de Dios esta resurrección, por encima de la condena humana. Bueno, pues veamos qué testimonios tenemos. Vamos a separarlos en dos, los extraevangélicos y los evangélicos. Lo primero, los testimonios extraevangélicos, que nos muestran históricamente que algo grande pasó, que los discípulos creían que pasó algo con la resurrección. Os traigo 4 grupos importantes. El primer grupo son pues testimonios escritos. Por ejemplo, Flavio Josefo, que es un gran historiador judío romano del primer siglo, testimonia en sus escritos cómo los discípulos proclamaban la resurrección de Jesús. También tenemos evidencias en la literatura rabínica, como el Talmud palestinense. El Talmud, para aquellos que no lo sepáis, pues son escritos judíos que recogen tanto la tradición oral como las leyes como comentarios a esta. Luego, la existencia de la Iglesia y esa gran predicación apostólica, que muestra cómo los discípulos creían en dicha resurrección como para soportar lo que soportaron y a lo largo de tantísimo tiempo. Es difícil creer que dieran sus vidas por una mera predicación de ideas, como si fuera algo político. Podrían haber apostatados en el momento del martirio. Además, teniendo en cuenta, después de existir un edicto del Sanedrín, como hemos comentado al principio. Entonces, la tercera, la celebración del domingo por todos los cristianos desde el primer momento, pues nos hace pensar que algo tuvo que pasar ese día para que dejaran de lado las importantes prácticas que es el Shabbat para los judíos, que es muy importante el sábado, ¿no? Y luego, como cuarto grupo, os traigo pues la Sábana Santa, que está estudiada en Turín desde 1778 y que se vio que se comportaba como un negativo fotográfico. Constituye un misterio, pero muestra indicios de una crucifixión y de las particularidades de la muerte de Jesús. Además, no ha sufrido corrupción.
Bueno, pues esos testimonios extraevangélicos. Como testimonios evangélicos, es decir, aquellos basados en la Biblia, me gustaría centrarme en dos. Uno es el sepulcro vacío y otro son las apariciones. El sepulcro vacío. La resurrección al principio, si os fijáis, no fue considerada como resurrección, sino como un robo. Y en los evangelios vemos que solo se informa de que el cuerpo de Jesús ha desaparecido. Pensemos que si el objetivo principal hubiera sido inventarse la resurrección, no hubiéramos dado datos tan verificables como que es la tumba del conocido José de Arimatea, del Sanedrín, es decir, algo en singular, o no hubiéramos dejado que los primeros testimonios fueran de mujeres que no eran considerados testigos válidos en aquel momento. Es un relato además sencillo, muy sencillo, sin embellecimiento, para hacerlo creíble, lo cual suele inclinar a los historiadores a considerarlo más verídico. Además, el hecho de que ocurriera el tercer día coincide para todos, y este pasaje del sepulcro vacío forma parte de las tradiciones más antiguas, tanto de la de Pablo como la de Marcos. Por último, sabemos que las autoridades confirmaron el sepulcro vacío. De hecho, los judíos fueron a protestar. Ante ello, los discípulos hubieran tenido mucho más sencillo, por la tradición que tenían y los conocimientos que tenían, pues decir pues que Jesucristo había ascendido a los cielos, que era algo que ya había ocurrido antes. Bueno, pues eso por el lado del sepulcro vacío. ¿Y las apariciones? Cuestión curiosa. ¿Podemos afirmar su historicidad? Si le damos fiabilidad a los evangelios y sus fuentes, el convencimiento de que los discípulos vivieron dichas apariciones es histórica y es unánime. Lo que podemos poner en entredicho es la existencia real o no de dichas apariciones. ¿Entendéis? Al igual que la resurrección, las apariciones, la realidad de estas apariciones es algo trascendental que escapa de nuestro conocimiento y del estudio histórico, pero sí que son estudiables las huellas que dejaron. Entonces, los críticos racionalistas, los que niegan su existencia real de que Jesucristo se apareciera, afirman que únicamente son pues visiones criadas por la fe y el deseo que tenían los discípulos, que esperaban pues un milagro porque rechazaban el final que había tenido Jesús. Estas apariciones podrían haberse formado por alguna bruma, un deslumbramiento, y de ahí pues se contagió el resto del personal, ¿no? Aunque de primeras podríamos decir que tiene sentido, debemos pararnos a evaluar realmente la situación para ver si esto cuadra. A ver, por un lado, los discípulos no tenían una fe ciega en Jesús, sino más bien en los evangelios aparece que tenían miedo y narran cómo estaban derrotados. Y es poco plausible que ellos mismos se retrataran tan mal si no fuera cierto. Tampoco contemplaban la acción de la resurrección por la tradición, por lo que hemos comentado. Y luego también las apariciones fueron a diferentes personas y en diferentes momentos y diferentes sitios. No fueron al mismo grupo y todas seguidas, por lo que las opciones de unas condiciones concretas que favorecieran una visión es más difícil. Incluso la opción del contagio queda en entredicho si tenemos en cuenta que, por ejemplo, San Pablo era ajeno a los discípulos cuando presenció a Jesús resucitado, ¿no? Cuando se cayó del caballo. Bueno, pues estas son algunas de las evidencias históricas que espero que os ayuden a entender mejor este gran misterio y os sirvan pues para tener un poco de fundamento con algunas de las cosas que creemos, ¿no? Esto se puede discutir también con amigos vuestros o lo que sea, pero sobre todo que aunque sabemos eso, que la resurrección es un acto de fe y que nunca será algo históricamente comprobable, sí que existen unas huellas y bueno, nos parece interesante pues este tema para vosotros.